Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta videoconferencia sobre Jornada Social de Salud Pública y Bienestar Animal. Soy Inma Rosado, voy a ser muy breve, solamente voy a presentar a nuestros panelistas. Siento que tenga que ser por videoconferencia, pero al menos es algo, ¿no? Debido al COVID no pudimos hacer estas jornadas presenciales. Y antes de presentarlos, quería comentaros que las preguntas que tengáis al ponente podéis escribirlas en el chat y después se las pasamos, ¿de acuerdo? Sin nada más, os voy a presentar. Tenemos al vicepresidente segundo y diputado del área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, don Mario Fernández Ardanaz. Tenemos a la presidenta del Colegio Veterinario, Cristina Velasco Bernal, y a nuestro ponente, el veterinario presidente de la Asociación de Veterinarios Municipales, Juan Carlos Ortiz Menéndez. Doy paso a Mario Fernández. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Daros la bienvenida, como no, a esta jornada habitual, como no podía ser de otra forma, por las circunstancias que ahora mismo nos azotan con motivo de la pandemia. Y bueno, deciros, pues, como bien sabéis, que los municipios tienen la obligación por ley de llevar a cabo los registros municipales, animales de compañía, y también posteriormente la ley también recogió que había que llevar a cabo los registros de animales potencialmente peligrosos, clasificados por especie. Y en este sentido, pues, es el Colegio Oficial de Veterinarios, junto con los ayuntamientos, quien se encarga de esta importante tarea tan importante para el bienestar de la sociedad y para la convivencia entre personas con animales y aquellas que no lo tienen, y mantener la seguridad, ¿no?, y la salubridad en las ciudades. En este sentido, pues desde la corporación de la que formo parte, la Diputación Provincial, llevamos trabajando más de 10 años asumiendo los costes que supone el mantenimiento y la gestión de los registros municipales de animales de compañía en municipios menores de 50.000 habitantes, y que está conveniado pues con el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Cádiz. Decir también que, además de ello, pues llevamos a cabo otro tipo de acciones relativas al bienestar animal, como el mantenimiento del centro de recogida de animales que se ubica en Villamartín, en la comarca de la Sierra de Cádiz. Y bueno, y pues dar a conocer un poco nuestra voluntad de colaborar en la medida de lo posible en la sensibilización animal, y sobre todo en las circunstancias que ahora mismo vivimos, de la importancia que supone el tener una buena relación entre el ser humano y los animales, tanto los domésticos como los no domésticos, y el papel fundamental que juegan los veterinarios en ese sentido, puesto que no podemos perder de vista que ahora mismo estamos en una situación de una pandemia y que ha venido creada pues por un problema de salubridad que evidentemente tiene relación con el mundo animal. No me gustaría extenderme más, puesto que yo no soy protagonista de esta sesión, y bueno, paso a darle la palabra a Cristina Velasco, que puede dar mucha más información al respecto y sabe más de la materia. Gracias a todos. Muchas gracias, Mario, por la presentación que has hecho y por la introducción que has hecho. Mi agradecimiento a Diputación y concretamente a ti, a tu persona, por ser pertinaz e insistir en la realización de este webinar. Eso es un indicativo de que la institución de Diputación hay una persona defensora de los animales y lo que implica para la sociedad, para la salud pública, y concretamente dentro de vuestro cometido institucional la parte que es más cercana a lo referente a los centros de protección animal, que son aquellos lugares que recogen esos animales abandonados a su suerte, ¿no? Quiero agradecerte, bueno, esta participación que nos das, y aprovechando que nos escuchan miembros de distintos ayuntamientos de la provincia de Cádiz, veterinarios y personal encargado de las protectoras, también quiero agradecer el interés de su presencia y la participación. Pero quisiera recordarle unos pequeños temas que son importantes que los tengan frescos, que son la importancia de los convenios RAIA, del Registro Andaluz de Identificación Animal, de la que tú bien has hablado. Estos convenios entre el Colegio Veterinario de Cádiz y los municipios son, como tú también bien has dicho, en los municipios inferiores a 50.000 habitantes, son convenios que los hacen entonces directamente con Diputación, son convenios que aportan a los ayuntamientos una herramienta muy importante que
con esa herramienta se puede conocer en un momento determinado el estatus sanitario de un perro en concreto, saber si un perro potencialmente peligroso cumple con los requisitos de vacunación antirrábica o si tiene la licencia, si en el caso de que exista una enfermedad de declaración obligatoria, saber cómo está inmunitariamente la población de ese municipio, la población de perros y gatos. Es lo que nosotros los veterinarios y los epidemiólogos llamamos colchón inmunológico o inmunidad de grupo. Y hay que tener en cuenta que casi un porcentaje elevadísimo de los animales que están abandonados evidentemente no están ni identificados ni vacunados, suelen llegar en malas condiciones a los centros de protección animal, a las protectoras, y es importante saber que si los animales están abandonados, no están asomados a una vacuna, no les ha llegado una primera inmunización, sí hay que saber que desde los municipios tienen la obligación y la competencia de exigir a los propietarios que tengan a sus animales vacunados, desparasitados, identificados. Esto es importante habida cuenta que es en nuestra provincia, la provincia de Cádiz, está muy cerca del continente africano, donde la enfermedad de la rabia en concreto es endémica. Es importante esta herramienta porque es una base de datos que está a vuestro servicio y que no tenéis que trabajarla, simplemente es una base de datos para utilizarla y ponerla a vuestra necesidad y vuestro uso. Otra cosa que quiero mencionar también es la importancia de tener unas ordenanzas municipales de tenencia responsable, de convivencia y de bienestar animal, pero realistas, que estén a la altura de lo que se puede conseguir y de lo que se puede cumplir. Un animal abandonado es un problema de salud pública, es un problema de conciencia social y también es un problema económico. Entonces, hay que educar a la población y enseñarle que no se puede abandonar, que no se puede descontrolar la reproducción de los animales de forma que luego no lo podamos vehicular, que hay que promover la esterilización. Y es por ello por lo que queremos queremos que veáis la importancia del bienestar, de la responsabilidad en las ordenanzas municipales y en lo que se le enseña a la población, a los ciudadanos. También indicar la importancia de la existencia de los centros de protección animal. El de Villamartín es un centro de protección animal que entendemos que ha hecho lo que lógicamente ha hecho, o sea, está en un lugar estratégico y no puede ser siempre que cada municipio tenga su propio centro de protección animal o su propia protectora. Y entonces, habida cuenta de que eso es difícil, vamos a intentar que geográficamente o por comarcas o por municipios afines se hagan estos centros de protección. Y hay una cosa que el ponente que voy a presentar ahora, que es el que nos va a dar la charla, ha hecho, que es dirigir una norma de calidad, que es la norma ISO 313, que es la única que existe y que su aplicación categorizaría a los centros con un marchamo de calidad. Él es el promotor de esta norma. Y por último, ya simplemente deciros que actualmente, dada la situación ecológica que tenemos en el país, en la situación emocional en la que nos encontramos en muchas ciudades, hemos visto que hay una problemática con los gatos ferales. Esto se está convirtiendo en un verdadero problema de salud pública y también desde el Colegio de Veterinarios estamos implantando soluciones con las mejores técnicas disponibles. Simplemente quería dar estas 4 pinceladas con respecto al raya, con respecto a los centros de protección, con respecto a las ordenanzas municipales y con respecto a los gatos ferales. Ya con esto les dejo con Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos Ortiz es un veterinario amigo, es un veterinario que es el presidente de la Asociación de Veterinarios Municipales de España, es veterinario oficial del Ayuntamiento de Madrid, dirigiendo el servicio de protección de la naturaleza allí, de la ciudad, en algunos distritos y en algunos municipios de Madrid. Y es una persona que conoce muy de cerca la problemática que tienen los ayuntamientos, incluso a gran escala. Yo creo que nos va a ayudar bastante y nos va a dar bastantes luces
de la importancia que tiene bueno, pues esta temática municipal, que es importante para la salud pública, para los ciudadanos, para los animales y para el bienestar y la convivencia más adecuada. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por la posibilidad de participar en este evento y, por supuesto, a Cristina también por la introducción que has hecho, que de alguna manera pues has puesto los ejes de mi ponencia. Es decir, voy a hablar de todo lo que tú estás comentando un poco más extendido y, bueno, pues intentando transmitir la experiencia y la información que me es posible recoger en el puesto de privilegio que es en esta presidencia de la asociación, al tener contacto con muchos compañeros de muchos centros de protección, y eso da lugar a tener una perspectiva de la problemática y una información, unos datos que habrá que siempre hay que tener en cuenta. Como digo, vamos a hablar de convivencia social y bienestar animal. Es un tema de absoluta actualidad. No me quiero extender demasiado en la ponencia porque prefiero que luego después se realicen preguntas, pero sí abordar en una primera etapa un poco la historia o la fase anterior a lo que conocemos por bienestar animal que se ha producido en los pueblos, en las ciudades de España con respecto a los perros y a los gatos. Vamos a ver. Bien, solamente una pincelada para que tengáis idea. La asociación nuestra, sus veterinarios que están asociados están en 65 centros de protección animal y por ellos pasan normalmente pues unos 50.000 animales, 50.000 animales, perros y gatos fundamentalmente, con lo cual, como decía antes, tenemos bastante información sobre la problemática que se genera en estos centros y todo el proceso previo a que los animales llegan al centro. Bien, esta es una imagen que seguramente muchos podréis conocer, podréis recordar, haber visto en alguna ocasión, sobre todo en ámbitos rurales, de perros y de gatos en nuestros pueblos, que bueno, pues siempre ha habido y sigue habiendo este tipo de animales en nuestras poblaciones. Antes los veíamos como en la transparencia anterior, ahora ya las imágenes han cambiado, ya se les ve menos penosos, ya se les ve pues con sus alimentadoras en el caso de las colonias felinas o con sus casas de protección, y los más fashion, que también hay de todo en este tipo de animales. ¿Por qué no? En grandes ciudades también se pueden observar bueno, pues animales con un nivel de fashion importante. Bien, vamos a ver. En cuanto al gato, el gato es un animal que forma parte de la fauna de los pueblos y de las ciudades desde hace muchísimos años, de hace cientos de años que convive con el hombre. La presencia es una presencia tolerada y permitida. Era y sigue siéndolo en tanto que cumplía su función. Conviven en el mismo hábitat que el hombre, pero raramente entraban en las casas. Rara vez recibían alimentos de los humanos, y tenemos pruebas en el refranero sobre este tema. Y bueno, pues ejercían sus dominios en un hábitat que constituían las casas, corrales, cuadras, huertas. Cada gato tenía su territorio donde cazaba y donde vivía. Normalmente el hombre permitía su presencia y bueno, pues en ocasiones se podía comportar como elemento hostil, pero vamos, no siempre. Y el concepto de animal de compañía no había nacido todavía. La conducta era semejante o es semejante a los gatos silvestres. Hay animales más próximos al hombre, más confiados, y otros que son más desconfiados, más ferales. La presencia no constituía un problema de convivencia porque cada uno estaba en su terreno. Si no iba más allá pues del hurto en alguna ocasión pues de algún alimento o alguna noche de insomnio motivada por los aullidos de los gatos, sobre todo en las épocas de celo. No se sometían a ningún control sanitario, no estaban identificados, aunque normalmente sí todo el mundo conocía a los gatos que merodeaban por sus casas. Se ejercía un control de la natalidad, especialmente en los pueblos, y hoy por hoy todavía se sigue ejerciendo a veces de una forma un poco violenta. Y bueno, pues lo que sí es cierto es que no existían más gatos
de aquellos que permitía el ecosistema, porque vivían de su ecosistema. Tanto podían proveerse de presas para alimentarse, pues así había de animales. Y la densidad por superficie y por población solía ser pequeña. En el caso de los perros, pues también es un animal que ha formado parte y forma parte de la fauna de las ciudades. Su papel era eminentemente de trabajo, bien como guarda, pastoreo, caza. Sí convivía en el mismo hábito que el hombre, pero raramente entraba en las casas. Su alimentación solía ser bastante deficiente en muchas ocasiones, se basaba en sobras, y no es hasta mediados del siglo XX, por lo menos en España, cuando empezamos a tener serios problemas de rabia y se promulgan órdenes ministeriales del Ministerio de la Gobernación que obligaba a todos los ayuntamientos, que es la primera norma que hay en España sobre recogida de animales a nivel municipal y vacunación obligatoria de rabia. Fue en el año 1942, si no recuerdo mal, o 46, y bueno, pues a partir de aquella época ya con el censo de los animales y la obligación de la vacuna ya empezamos a tener un cierto control sobre la población canina. Igualmente que con los gatos se ejercía un control de la natalidad, también especialmente en los pueblos. El número de perros en una familia variaba en función de la actividad de la familia. Si eran pastores, obviamente tenían más animales que si simplemente se dedicaban a otra actividad distinta. Y el control que se ejercía sobre los animales en muchos casos era escaso, lo que provocaba el escape de perros y el asilvestramiento de los mismos, que a veces en manada pues provocaban y siguen provocando graves problemas en los animales de renta que están libres en el campo. Hablo del pasado, aunque algunas cosas son actuales. Todavía no se había instalado el concepto de animal de compañía. Esto correspondería a la historia y a la época de preprotección. Ya en la época de protección animal empezamos a hablar sobre el siglo XIX, 1824, 1840, cuando se crea la Sociedad para la Prevención de la Crueldad o contra la Crueldad de los Animales en el Reino Unido, que se aprueba por el Parlamento británico. Y un poco más adelante, ya en el siglo XX, pues tenemos la corriente de bienestar animal y el profesor Roger Bramble, que se crea el Concilio de Bienestar de los Animales de Granja, sobre todo afectaba a los animales de renta y los animales de granja, en el cual se establecen las 5 libertades que ahora veremos. Y para posteriormente, en la época actual, pues llegar al desarrollo de los grupos animalistas que luchan por los derechos de los animales, con la Declaración Universal de los Derechos de los mismos. Bien, estas son las 5 libertades que creo que todos conocemos sobre los animales. No vamos a entrar a comentar nada. En un principio estaban orientadas a animales de renta o animales de producción. Hoy en día ya se han estandarizado para todas las especies de animales que están en convivencia con el hombre. Y bueno, pues evidentemente son conceptos muy genéricos que luego pues requieren su adaptación a cada una de las especies, porque las necesidades de cada una de ellas son distintas. Bien, vamos a empezar a hablar ya del tema de convivencia social. En las ciudades en las cuales convivimos o vivimos, realmente la convivencia social es un hecho que a veces se ve alterado por la presencia de los animales, no por el animal en sí, sino por su comportamiento, por su estado o por su situación, y sobre todo por la relación de ese animal con el resto de la sociedad, sobre todo con aquellas personas que no quieren tener contacto con animales. Huelga decir que en un porcentaje muy alto de estos comportamientos y de estas situaciones que los animales a través de las cuales los animales dan lugar a problemas de convivencia, detrás de ese problema hay un propietario de un animal pues que quizás no está poniendo toda su interés y sus conocimientos para controlar ese animal y evitar que se genere una situación de conflicto en la convivencia. Hay 5 áreas que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de valorar la presencia de un animal, y sobre todo hay que tenerlas en cuenta cuando se legisla, se establecen normas de convivencia para la tenencia de animales o para la implantación de algún tipo de actividad con estos animales en la ciudad, puesto que si no lo tenemos en cuenta, tarde o temprano van a surgir los problemas de convivencia
y yo por la experiencia que tengo suelen terminar en tribunales de justicia cuando no es peor y el animal termina siendo envenenado o maltratado, o bueno, pues los propietarios llegan a las manos, que también se dan en algunas ocasiones. Bueno, todos los que sois veterinarios, esta transparencia creo que la podríamos haber eludido porque ya lo conocéis perfectamente, tanto perros como gatos, aunque en su día esta transparencia la hice para colonias felinas, es por hablar un poco de las vías de contagio o de transmisión de diferentes enfermedades que se pueden producir con relación a otros animales y a las personas. Bueno, pues son las vías de contagio que todos conocemos. La mayoría de ellas se pueden dar también en el perro, son vías de contagio generales y de que si estamos con animales que son portadores de algún tipo de zoonosis o de enfermedad, pues puede generar un problema de salud pública o un problema de sanidad animal de contagio de unos animales a otros. La presencia de enfermedades en los animales es una realidad. A algunos pues le cuesta trabajo admitirlo. Yo me he tomado la molestia de buscar bibliografía. Este es un estudio que se realizó en Córdoba sobre colonias felinas y se muestrearon 100 y pico gatos de colonias felinas para valorar tanto la presencia de anticuerpos frente a enfermedades propias de los animales, de los gatos, como el caso de la leucemia felina y la inmunodeficiencia felina, pero también se investigaron la presencia de anticuerpos frente a agentes zoonóticos, ¿no? Como el caso de Leishmania, o Toxoplasma, Borrelia o Bartonella. Ahí tenemos los datos, ahí los podéis ver. Evidentemente, son animales que están en la calle, que están viviendo en colonias y que tienen contacto con mucha gente. Y bueno, pues es evidente que son portadores de un porcentaje de anticuerpos, luego han tenido contacto con estos agentes y en algunos casos podrían seguir siendo portadores. En otro estudio que se hizo en la zona de centro de Comunidad de Madrid, Toledo y Guadalajara, mirando el tema de parásitos sobre todo de gatos de colonias felinas, bueno, pues vemos que también hay un porcentaje muy alto de animales con unas parasitosis importantes, y algunas de ellas evidentemente zoonóticas. Siguiendo con este mismo estudio, pues al final los ponentes del estudio establecen que hay una necesidad urgente de adoptar medidas de control sanitario en las poblaciones de gatos, se refiere a las poblaciones de colonias felinas, para reducir el riesgo de transmisión de infecciones a otros animales y a otras personas. No lo he puesto en esta presentación, porque corresponde a otra presentación que hice anteriormente para el tema de colonias felinas, sobre la distribución de los areneros y las distancias entre entre colonias felinas que hay en la ciudad de Madrid. En la ciudad de Madrid contamos en torno a unas 3.000 colonias felinas y bueno, pues las distancias que hay entre muchas de ellas son mínimas. Estamos hablando de que hay una colonia felina que está declarada en el número 2 de una calle y en el número 6, a 30 metros, hay otra colonia felina. Evidentemente, desde el punto de vista biológico, quizás deberíamos de considerar todo una misma colonia, porque ya comentaba anteriormente que las áreas de campeo suelen ser como mínimo de 400-500 metros y bueno, pues creo que nada más que había de las 1.000 y pico, 1.200 colonias que se sometieron a un proceso informático para comparar las distancias entre unas y otras, no había más de un 10% que tuvieran distancia de más de 400 metros con respecto a la colonia más cercana. Es decir, la proximidad era muy alta. Bien, con respecto a otra actividad que también generan tanto los perros como los gatos, que influye en el medio ambiente, en la biodiversidad. Hemos oído muchas veces que los gatos, como estaban alimentados, sobre todo las colonias, que no cazan. Es una
una cosa absolutamente incierta porque el instinto de depredación lo mantienen, igual que los perros, y aunque, bueno, pues no ingieran las presas, pero el caso es que siguen cazando. En Reino Unido hay algún que otro estudio en los cuales los gatos, cuando capturaban, gatos no de colonia, sino caseros, cuando capturaban pequeñas presas de ratones o aves, se las llevaban a sus dueños, se las mostraban a sus dueños. Esa actividad depredadora no desaparece aunque tengan comida. Y además está demostrado científicamente el impacto negativo en la biodiversidad, pues sobre todo en islas, porque en algunos sitios ha desaparecido alguna que otra especie de micromamíferos o de reptiles. En cuanto al área de campeo, como decía, está en torno a 400-500 metros de radio como mínimo, y la densidad, pues normalmente cuanto mayor es la densidad, el efecto negativo sobre la biodiversidad es mucho mayor, y también el riesgo de sanidad animal y de salud pública es también evidentemente superior. En las zonas urbanas, las áreas de campeo son más pequeñas y con frecuencia se encuentran solapadas unas con otras, como decía antes. En cuanto a la convivencia propiamente dicha, pues las denuncias de los vecinos o las quejas, vamos a hablar primero de quejas y luego de denuncias, que hay una diferencia sustancial. Las quejas de los vecinos en muchos casos son frecuentes, hay zonas conflictivas, con problemas por molestias, bien por agresiones entre animales, bien por conductas incívicas, entre vecinos y los dueños de los animales, los alimentadores, dueños de los perros que los llevan sueltos, que generan problemas. El año pasado tuvimos un problema en el Retiro, pues una señora que a las 2 de la tarde, hora que no estaba permitido llevar a los perros sueltos, llevaba 2 perros sueltos junto al estanque del Retiro, y bueno, pues teníamos una pareja de cisnes negros preciosa, y en una de estas, uno de los perros se lanzó a por la hembra, el macho del cisne se metió por medio y bueno, le costó la vida. Al final el perro lo mató. Bueno, pues esa imprudencia de la señora, evidentemente, los agentes de parques tomaron la nota correspondiente, la denuncia correspondiente a Fiscalía, y bueno, pues el fiscal procedió con arreglo al Código Penal por un tema de maltrato por omisión, por no haber controlado a su animal. Estas circunstancias, pues, o peleas entre perros, se dan día sí, día no, en muchas ciudades. Y decía antes lo de la diferenciación entre la queja y la denuncia, porque de alguna manera, para poder dimensionar el problema que se produce en cada ciudad, es necesario que establezcamos o que tengamos un sistema para registrar las quejas. Es decir, que la queja se transforme en denuncia por escrito, un sistema fácil y ágil, de tal manera que bueno, pues el ciudadano, el vecino, pueda quejarse, pueda manifestar los problemas que está padeciendo, para que el consistorio o la corporación tome nota y los técnicos correspondientes, en este caso los veterinarios municipales, puedan investigar la situación. No siempre la denuncia está justificada y puede ser un exceso de sensibilidad, que también ocurre. En otras ocasiones sí está justificada, pero de cualquier manera, si queremos, como luego hablaré, de implementar planes y sistemas de cambio para mejorar la situación de los animales de compañía en las ciudades, nos tenemos que basar en datos. Si no tenemos datos, es muy complicado tomar decisiones. Y hay que empezar por el principio. Un dato importante es el nivel de quejas, o el número de quejas, su clasificación de las quejas de los vecinos que se producen en un ayuntamiento. Y bueno, pues eso implica la recopilación, su análisis y ver de qué manera se pueden solucionar o minimizar, y sobre todo identificar las causas del mayor porcentaje posible de esas quejas o denuncias. También genera problemas en cuanto a convivencia, pues que en los municipios, en las ciudades, se disponga de mayor o menor espacio específico para el esparcimiento de los animales. Me refiero no solamente a un pequeño recinto para que los perros hagan sus necesidades, sino un recinto un poquito más grande, de unos cuantos cientos de metros cuadrados, para que bueno, pues puedan estar sueltos, puedan hacer ejercicio, puedan socializar con otros animales, con otros perros, que es un tema fundamental, sobre todo desde edades muy tempranas, para evitar problemas de comportamiento en los animales.
obviamente la presencia de animales en zonas sensibles, como puedan ser parques infantiles, areneros, muy solicitados por los gatos para hacer sus deposiciones, areneros de parques infantiles o en ubicaciones próximas a la residencia de mayores o centros sanitarios, pues no son quizás los lugares más adecuados para tener en su proximidad animales, o bien en forma de colonia, o bien para dejarlos en libertad. Y también, teniendo en cuenta que los animales, cuando se mueven en un ámbito que puede ser hostil en algunas circunstancias, también tenemos que vigilar que el lugar donde se permite su estancia, su suelta o su libertad, no se ve afectada por la seguridad. Por ejemplo, pues es un poco insensato colocar zonas de esparcimiento de perros o de gatos junto a vías de comunicación, sobre todo si son vías rápidas, por la seguridad de los animales. Aunque pueda parecer raro, eso está medido. Es decir, la Dirección General de Tráfico tiene contabilizados los datos en el año 2004, pero bueno, no creo que haya variado mucho, quizás algo al alza, el número de accidentes. Pero los accidentes que provocan los animales de compañía, perros y gatos, podéis comprobar que es más del 50% de todos los que se provocan por invasión de la calzada. Hablamos de muchos accidentes, hablamos de 1.340 accidentes, 43 accidentes en un año, inclusive con víctimas, tanto de perros, que esos son los más numerosos, como de gatos. Y una cosa importante que veremos en la siguiente transparencia, y es que el 94% de los animales que se supone que tienen que ir conducidos, es decir, con el dueño controlando el animal, no tenían a ninguna persona a su lado responsable. Es decir, iban a su libre albedrío, bien escapados, bien perdidos o sueltos a suficiente distancia como para que el dueño no pudiera ejercer ningún control sobre él. Este es un tema que, bueno, pues que es importante tenerlo en cuenta, porque aparte del accidente y el que puede costar vidas a las personas, en muchos casos ha costado vidas a los animales. Y hace poco en la prensa hemos podido leer un caso que ha afectado en Valladolid a una protectora de animales que había dejado en custodia a un perro en una casa de estas de acogida, y el perro, al parecer, pues al sacarle a la calle o se escapó o le sacaron y el perro pues provocó un accidente, murió en el accidente, pero los dueños del animal y la compañía de seguros reclamaron no a la persona que tenía en el momento ese animal, sino a la protectora, que es a nombre de quien estaba el animal, la indemnización correspondiente por los daños ocasionados al vehículo. Tener en cuenta que luego también es un tema que puede tener una connotación legal importante y que bueno, pues el control de los animales no puede eludirse en ningún momento. Bien, estos datos, muchos de vosotros quizás los conozcáis, están extraídos de los informes que hace la Fundación Affinity. Y bueno, pues me ha permitido buscar una serie de datos tanto de la Fundación como otros que tenemos nosotros en la asociación sobre 3 o 4 hechos importantes en relación con los animales de compañía, que van un poco en la línea de lo que comentaba Cristina al inaugurar el web seminar. Si nos fijamos en los animales recogidos por los centros de recogida de animales, en los últimos 5 años apenas ha variado en un porcentaje importante hacia arriba o hacia abajo. En el 2014 estábamos en 140.000 y en el 2018 en 138.000, es decir, 1.400 o 1.500 perros animales de diferencia. Son cifras lo suficientemente altas y escandalosas para que, bueno, pues nos podamos llevar las manos a la cabeza por las tasas de recogida de animales, que no de abandono, se abandonan más. Estos son los afortunados que llegan a un centro de protección. Otros muchos mueren por el camino y no tienen la suerte de poder ser recogidos en un centro, ser atendidos
y darles una segunda oportunidad con una adopción. Estos son los que llegan a los centros. Este estudio que hace Affinity se hace sobre 327 centros, tanto de protectoras como de ayuntamientos, y pues centros de cabildos o diputaciones o mancomunados. Nosotros manejamos, aquí podéis ver la diferencia entre perros y gatos. Obviamente hay casi 3 veces más perros que gatos en el tema de la recogida, la llegada a los refugios, y estos son los datos que tenemos de los centros de nuestra asociación. No son tantos como los datos que recoge Affinity, pero bueno, es un dato bastante importante, teniendo en cuenta que estos datos corresponden a 59 de los 65 centros que están vinculados a ABEN. Hay centros municipales, hay centros mancomunados que cogen 3, 4, 5, 10 municipios, hay centros de diputaciones, hay centros de cabildos. Es decir, nuestra asociación es una asociación que tienen cabida todos los veterinarios de las administraciones locales, y esos son los de los ayuntamientos, los de las diputaciones y los de los cabildos. Con lo cual, también tenemos compañeros de cabildos o de diputaciones que están integrados en la asociación. Sobre estas fichas anteriores, tenemos que el 38% de todos los animales que se recogen, los animales que recoge ABEN constituyen casi el 40% de todos los que se recogen en España, de los que indica las estimaciones de Affinity. Y esto nos da un dato, una idea que es importante tener en cuenta, y que Cristina hizo una pequeña referencia. La media de animales por centro en el estudio de Affinity, de entrada de animales por centro, está en 403 animales. En el caso de los centros vinculados a ABEN, el número es el doble, 902. Si tenemos en cuenta que en la media que he hecho de los datos de Affinity no he extraído los datos de ABEN que están incluidos en esa media, obviamente suben la media de ese bloque. Si extrajéramos los datos de ABEN, extrajéramos los 53.000 animales recogidos por ABEN del monto total de los 140.000, y en lugar de dividir por 300 y pico centros, creo que dije antes, 327, dividiríamos por 250, pues evidentemente la diferencia sería aún mayor. ¿Con esto a qué quiero llegar? Bueno, pues como decía Cristina, aunque la competencia de recogida de animales es de cada ayuntamiento, no podemos pretender tener un centro de protección en cada municipio. Eso no es viable, y aparte de que no es viable, no podríamos ofrecer una asistencia de calidad, un estado de bienestar a los animales. Por eso hay que tender, en la medida de lo posible, a que estos centros se mancomunen y se agrupen hasta unos mínimos en los cuales nos permitan tener unas instalaciones y unos servicios que realmente nos posibiliten el dar el mejor servicio posible a los animales que entran. Bien, otro punto importante que ha tocado Cristina es el tema de la identificación. De todos los animales que entran en los centros, según la Fundación Affinity, entran identificados el 34,3% de los perros y el 4,5% de los gatos. Si veis, las gráficas son bastante planas, no se observa, sobre todo la de gatos, no se observa una evolución muy grande de unos años a otros, por lo menos en los últimos 5 años. Y si damos la vuelta al planteamiento, pues aquí tenemos uno de los factores más graves que generan un buen número de los problemas
de abandono en el mundo de los animales de compañía. Antes de eso, de los animales que están identificados, se devuelven a sus dueños el 61%. Es decir, es muy importante la identificación porque permite un mayor número de devoluciones, en el caso de los perros, y un 38,9% en el caso de los gatos. Pero lo que iba antes luego pasaré para atrás, de los 104.688 perros que entran en los centros, el 65,7% de los perros están sin identificar y el 95,5% de los gatos también. Eso significa que tenemos sin identificar 100.981 animales. Obviamente estos animales no están vacunados de rabia, administrativamente no existen. Como decía antes, el número de animales sin identificar desciende año a año muy lentamente. Esto es un hándicap que tenemos muy importante a la hora de poder trabajar con todo lo que hace relación a los animales de compañía y poder establecer, bueno, pues unos planes y unos programas de trabajo que nos lleven al óptimo, que es el abandono cero y sacrificio cero, que luego hablaremos de eso más tarde. De todos estos animales, el 45,5% que entran en los centros están identificados. Sin embargo, sus propietarios no los quieren, no quieren saber nada más de ellos. Estamos hablando de casi 20.000 animales, de 16.000, casi 17.000, 18.000 animales entre perros y gatos. Aquí hay una irresponsabilidad grave por parte de los propietarios que, bueno, pues en muchos casos se podría derivar hacia un tema de abandono con las consecuencias administrativas o penales correspondientes. Esta identificación de los animales, la puesta en microchip, además de que es obligatoria, es un factor clave para poder crear animales que quedan en los centros. Quizás retroceder, bueno, aunque lo he dicho ya, los motivos por los cuales los perros, los propietarios, el 45,5% que los dueños no los quieren es un porcentaje altísimo. Pero también hay otro factor muy importante y compete a la administración, y es la unión de estos dos ítems, que es casi un 40%, más de un 40%, que es que el propietario o propietaria no puede ser localizado en la base de datos porque los datos son incorrectos o por no tener el chip activado. Se generan muchos problemas a la hora de identificar a los propietarios de un animal que entran en centro si el animal no pertenece a la comunidad autónoma en la cual está el centro desde donde se accede al registro correspondiente. Suele generar bastantes problemas. Y este es un tema que ya se detectó en un informe que solicitó el Ministerio de Agricultura con relación a los animales de compañía. Un informe que creo que está al alcance de todos porque creo que se puede descargar de la página web del Ministerio. Y uno de los principales problemas que detectaron los elaboradores de los técnicos que hicieron el informe sobre el tema de la identificación en España era el que son 17 bases de datos con 17 comunidades autónomas, y es un follón muy importante a la hora de identificar el propietario y el lugar de procedencia de muchos animales. Bien, esta ecuación es un poco la madre del cordero del problema que estamos viendo. Los palotes no son números, son letras, y letras con mayúscula. Irresponsabilidad, ineficacia e impunidad. Son tres palabras que últimamente utilizo mucho y son la consecuencia, sumadas todas ellas, de que en España tengamos 138.407 animales abandonados o recogidos en los centros de protección todos los años. Ya he hablado de casos de irresponsabilidad, de propietarios que no tienen a sus animales con el debido cuidado y con la debida atención, de ineficacia por parte de las administraciones a la hora de atender sus responsabilidades, y de impunidad porque muchas veces las irresponsabilidades que se convierten en infracciones administrativas o en delitos quedan absolutamente impunes y no conllevan ningún tipo de penalización. Si no trabajamos sobre estas tres letras, difícilmente podremos avanzar en el tema de abandono
y en el tema de entrada de animales en los centros de protección. Es fundamental que de estas tres palabras quitemos la primera o la segunda letra de cada una de ellas y las convertamos en responsabilidad, en eficacia o eficiencia y en punidad. Bien. Actualmente el foco, con relación al tema de animales de compañía en las ciudades, el foco está puesto en los centros de recogida. Como decía antes, una de las características de los centros de recogida en España es la atomización. Son centros muy pequeños. Muchos de ellos son de entidades de protección animal, que tienen todos mis respetos y todo mi reconocimiento, pero como siempre digo, para atender bien a los animales y para hacer una buena labor de protección y bienestar animal, no todo es amor. Hay que poner algo más que amor. Entonces, estos centros que son tan pequeños no tienen posibilidades de poder tener unos servicios profesionales, vamos a llamar, y los medios necesarios para poder dar la atención que necesitan esos animales. Solo otro dato. En España tenemos 1.299 municipios con menos de 5.000 habitantes. 5.000 habitantes es el límite de población que en algunas comunidades autónomas utilizan las diputaciones para facilitar el servicio de recogida de animales a los municipios. De tal manera que, municipios que son más pequeños de 5.000 habitantes, en teoría, pues la comunidad autónoma es quien se encarga, la comunidad o la diputación es quien se encarga de la recogida de los animales abandonados o vagabundos que hay por su municipio. Bueno, pues de estos 1.299 municipios, la gran mayoría no tienen centro de recogida de animales. Sí tienen la responsabilidad y sí tienen la obligación de recoger los animales, pero no tienen instalaciones. Convenian, subcontratan, acuerdan, en muchas ocasiones con algunas entidades o con algún tipo o alguna persona o algunas empresas, en función del volumen y en función de la problemática que generen esos animales en el municipio. Pero bueno, las corporaciones locales no suelen destinar gran cantidad de recursos a este tema. Suelen ser siempre suelen predominar las políticas reactivas, es decir, tienen un problema y van a intentar solucionarlo y lo antes posible, y si pueden, hacen lo que sea para que el tema se resuelva lo antes posible y con el menor coste posible. No hay una política proactiva, planificada, para buscar un estado de convivencia adecuado en la población con sus animales, donde siempre es lógico que haya algún tipo de fricción, algún tipo de roce, porque somos muchos y cada uno tiene sus ideas y sus sensibilidades, pero cuando se trabaja en este campo normalmente se suele avanzar. Por desgracia son muy pocos los ayuntamientos que tienen un plan, una política proactiva real, basada en datos y en hechos, no de marketing, porque también vende mucho decir que se trabaja por el bienestar animal y luego se limitan a hacer un folleto y a repartirlo en los parques. Es muy loable, es una buena acción, pero hay que ir un poquito más lejos. La gran mayoría de las corporaciones locales, como decía, no disponen de un modelo de gestión de los animales de compañía que abarque a toda la cadena, desde la adquisición o la adopción del animal hasta cuando llega al centro de recogida, en los casos en los cuales el animal se pierde o se extravía o termina en un centro de recogida. Bien. A mi forma de ver, el sistema actual no funciona. Si tenemos en cuenta que se recogen en los centros 140.000 animales, habría que ser muy optimista para decir que el sistema funciona. Yo, sinceramente, creo que es manifiestamente mejorable. Vamos a ver por qué. Todos conocemos el dicho que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Desde que un animal es adquirido, es comprado, adoptado
o regalado o llega a la familia por la vía que sea, comienza la cadena. Esa cadena, a lo largo del tiempo y del espacio, pues suceden diferentes situaciones, eventos, hechos, sobre los cuales unos y otros tienen cierta relación y cierta ascendencia. Los dueños, las administraciones, los profesionales, cada uno de esos eslabones, cada uno de esos puntos, tiene que funcionar correctamente. Si no funciona correctamente, la cadena se rompe. Podemos tener como hay en muchos municipios, unos servicios veterinarios de primera calidad porque tenemos unas clínicas con unos grandes profesionales que atienden muy bien los animales. Podemos tener una policía muy bien preocupada por atender las quejas de los vecinos en cuanto a molestias y tal, y a lo mejor pues podemos estar recibiendo riadas y riadas de animales en el centro de protección, en el centro de recogida, animales que vienen sin microchip, que no se sabe de dónde vienen, pues porque a nadie se le ha ocurrido que hay que vigilar en las zonas periféricas de las ciudades o de los pueblos donde suelen estar polígonos industriales, huertos, zonas de infravivienda, ganaderías, en los cuales suele haber animales, suele haber perros, y en muchas ocasiones esos animales tienen un nivel de falta de control importante y sistemáticamente las hembras quedan preñadas siguiendo el ciclo que le manda la naturaleza y tienen sus cachorros. Esos animales a veces se regalan, a veces se sacrifican, pero suelen ir de mano en mano y al final muchos de ellos terminan en los centros de protección. Es decir, si no actuamos sobre la fábrica de cachorros, por muy bien que tengamos el resto de eslabones, tendremos animales que lleguen a los centros de protección. Muchos. Es muy importante una política proactiva de esterilización de hembras, de aquellas que no vayan a destinarse a la reproducción, con todo tipo de incentivos y también de penalizaciones, de tal manera que tengamos controlado ese número de animales que nacen cada año. Bien. De cara a futuro, si queremos mejorar la situación, las propuestas que se me ocurren es, en primer lugar, hacer un buen diagnóstico de situación de cada municipio. La problemática no es igual en todos. Varía mucho un municipio donde haya un entorno de caza o de caza menor, que un municipio donde sea con una implantación de industria importante y que sea muy consolidado, donde en la periferia, aparte de los polígonos industriales, no haya apenas nada más y el casco urbano sea un casco potente, importante, y casi todos los animales, casi todos los perros vivan con sus dueños en pisos, en apartamentos o en chalés. No tiene nada que ver. La forma la problemática que se plantea es totalmente distinta y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar, de recoger datos y de diseñar. Diseñar un plan de gestión integral de los animales de compañía es necesario para poder hacer adecuadamente el trabajo que estamos comentando. A la hora de planificar la construcción de centros de recogida, centrarnos en centros con unas capacidades y unos tamaños que permitan que podamos ofrecer servicios no solamente de atención sanitaria, sino también de enriquecimiento ambiental. Es decir, eso lo recogimos en la norma UNE cuando se redactó, en la cual participaron pues bastantes compañeros de centros de protección como decía, con amplia experiencia, aparte de otros veterinarios de otros ámbitos, incluidas protectoras de animales y empresas privadas, etcétera, etcétera, universidades. De alguna manera, nosotros en la norma clasificamos los centros atendiendo a un factor que no estaba recogido ni está recogido en la normativa de núcleos zoológicos, donde normalmente la clasificación se hacía en orden a dos parámetros, superficie y volumen, un poco más. Introducimos el parámetro del tiempo, es decir, no es lo mismo diseñar una instalación para un animal que va a estar
o para unos animales que van a estar un máximo de 20 días en el centro, que para animales que pueden estar a lo mejor en un centro pues un año, año y medio, 2 años. Evidentemente, si no los dotamos de elementos de enriquecimiento ambiental y determinadas zonas que habitualmente no suelen tener muchos centros, dudo mucho que el animal pueda alcanzar unos niveles de bienestar que cumplan con los cinco derechos que indicaba al principio de la ponencia. Obviamente es imprescindible profesionalizar los servicios, es decir, yo entiendo que todo eso supone un coste de dinero, pero no todo puede funcionar por el voluntarismo. Hay determinadas tareas que tienen que hacerlo profesionales, porque si no, no va a salir bien. En la mayoría de los casos porque legalmente tienen que hacerlo profesionales. Y en otras muchas, pues porque el que lo hagan voluntarios supone un riesgo importante. Y hace unos días, hablando con un compañero que trabaja en compañía de seguros, pues en los últimos años, de los siniestros que reciben las compañías de seguros de agresiones de perros a personas, el mayor porcentaje se produce a personas voluntarias en centros de protección animal. No sé si os habrá pasado en alguna ocasión de que entra una persona voluntaria y se mete directamente en la jaula o en el chenil de un animal sin plantearse nada en principio, es decir, sin valorar ni pensar nada, entra directamente. Puede ser un animal muy tranquilo, muy dócil, o puede ser un animal con una posible patología de comportamiento y con un nivel de agresividad elevado como ha ocurrido, ¿no? Entonces, por eso digo que el tema del voluntariado está muy bien, es imprescindible contar con él, pero hay que utilizar la cabeza, además del corazón. Y luego, pues, que las administraciones deben de buscar servicios mancomunados para, de alguna manera, poder ofrecer mejores servicios y economizar costes a los vecinos de sus municipios, porque darán un mejor uso de los impuestos, ¿no? Se impone la implantación de programas que fomenten la tenencia responsable. Nosotros en la asociación estamos colaborando con los ayuntamientos que están vinculados a nosotros con el proyecto TRACA, que es el acrónimo de Tenencia Responsable, Abandono Cero y Adopción, que de alguna manera pues intenta modificar y cambiar todo lo que hemos estado viendo anteriormente, de tal manera que ese número fatídico de 140.000 animales pues lo veamos reducir de una manera importante, sobre todo porque como realmente bajamos el número de animales es cortando el grifo. Siempre digo o comparo el centro de protección como una piscina, como un gran recipiente de agua que tiene un grifo abierto arriba, ancho, gordo, con un caudal importante, constante, y luego tiene 2 o 3 grifos de salida de agua, que en este caso pues uno correspondería a las adopciones, otro correspondería a las recuperaciones por los propietarios, otro correspondería a pues los animales que en algunas ocasiones mueren porque tienen alguna enfermedad, etcétera. Por mucho que sean grandes los grifos de salida, si el grifo de entrada no conseguimos reducir la entrada a mínimos, y incluso si podemos a que sea 0, pues en muchas ocasiones tendremos un problema de elevado número de animales en el centro, con todo lo que constituye eso. Bien, a la hora de plantear el plan de gestión integral, obviamente las 5 áreas que he comentado al principio hay que tenerlas en cuenta, es decir, hay que tener en cuenta todos los factores que puedan afectar. El plan es un tema complejo, no son 2 folios, es un tema que requiere muchas horas de trabajo, mucha recogida de información, requiere trabajos previos de recogida de datos y el análisis correspondiente, requiere la utilización de medios informáticos, incluso de herramientas que se utilizan habitualmente, herramientas de gestión para toma de decisiones y para diagnóstico, se utilizan en el ámbito empresarial, de tal manera que nos permitan hacer un análisis lo más fiel posible
a las causas de los problemas y a partir de ahí pues instaurar medidas coordinadas unas con otras que bueno, pues generen un buen clima de bienestar social con relación a los animales de compañía. Este es el proyecto Traca, la portada, que está disponible para quien lo quiera solicitar. No tenemos ningún problema en facilitarlo y obviamente estamos abiertos a que cualquier ayuntamiento o ente local o diputación se quiera bueno, pues apuntar y participar en el mismo. Tenemos como herramienta de este programa, de este plan, tenemos una web para fomentar la tenencia responsable y fomentar la adopción. Y bueno, pues aunque nada más que sea una pincelada, está sacado de la ley de protección animal de la Junta de Andalucía, de protección de los animales, simplemente recordar pues todo aquello que hemos estado diciendo a lo largo de la charla, según se trata de propietarios, administraciones o profesionales, que de alguna manera es necesario que se cumpla, porque si no, difícilmente. Las obligaciones están muy claras y las responsabilidades, y yo sinceramente creo que en la mayoría de los ayuntamientos se dispone de los medios necesarios para poder hacer que esto se cumpla. Es decir, es un tema de voluntad. No es un tema de dinero, porque en muchas ocasiones se escudan a que cuesta mucho dinero. No, yo creo que no. No es correcto hablar de un tema de dinero. Es un tema de voluntad política, de querer, de decidir a elaborar un plan que contemple el control de todas estas obligaciones, tanto de propietarios como de la propia administración, y que se ejecuten correctamente. Es fundamental. A ver si consigo. Pues esto no pasa. Pues debería de pasar a otra. No sé por qué no pasa. No sé por qué no pasa. Bueno. Bien, quería comentaros. Es que si no me sale la transparencia, difícilmente voy a poder explicarlo, porque es una cosa que hay que ver. Es un algoritmo que he hecho final, que viene un poco a sintetizar lo que he estado hablando. Voy a intentar, a ver por qué motivo, me vais a permitir que vuelva a compartir. Vamos a ver, a ver si puedo volver a cargar la presentación. A ver si me permite y puedo llegar a la del final. No sé por qué motivo se ha parado. Si no consigo sacarlo en esta, ya desisto. No. Pues algo ha pasado que no me permite. Bueno, a ver si soy capaz de reproducirlo. Al final había hecho una ecuación que venía a ser algo así como IC al cuadrado más SM más P al cuadrado por un medio de A. Y esta ecuación traducida viene a decir como que la colaboración institucional al cuadrado de manera permanente, es decir, desde el principio hasta el final, más el sentido común, más la profesionalidad elevada al cuadrado y multiplicado por la mitad del amor de voluntarios y de personas voluntariosas y de todos los que queremos a los animales, pues al final es lo que nos puede conducir a obtener un resultado que la ecuación sería 0,0. No es una marca de cerveza, es simplemente cero abandonos y cero sacrificio.
Y bueno, pues ese era un poco el final de la ponencia que quería hacer. Lo que pasa que por circunstancias del vivo y el directo y de los archivos informáticos, pues no he podido llegar a la transparencia. Eran 40 y me ha quedado 37. Así que lo siento. Y ahora pues estoy dispuesto a vuestras preguntas. Obviamente todo lo que yo he comentado es mi opinión con los datos que yo tengo. Posiblemente tengáis datos distintos y opiniones distintas que podemos entrar a valorar y a discutir y que serán todas bien recibidas. Nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, mientras que, por si acaso, te pueden arreglar el tema de las transparencias, estamos abiertos a preguntas, como dijimos al principio. Sí. Pero bueno, a mí, mientras que se piensan si quieren una pregunta o no, se me ocurre una. ¿No crees que cuando hablabas sobre el tema de las propuestas, ¿no?, para la mejora de esta situación, hablabas de una política para cada municipio, pero ¿no crees que debe haber unas bases comunes porque las ordenanzas están muy bien, las administraciones, pero si te fijas todo ha empezado como del revés, ¿no? Tenemos sacrificio cero, centros no capacitados para ese sacrificio, todo el mundo quiere ahora el bienestar animal, pero no se hace una educación en una tenencia responsable, en fin, está todo como al salto de la mata, diría, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Obviamente estoy de acuerdo contigo. Es decir, la base es la misma. Yo cuando me refería a hacer un diagnóstico personalizado, es que a la hora de valorar y de detectar las causas, en primer lugar, del abandono y de la no identificación, que es lo primero que tenemos que intentar combatir, no es igual hacerlo en una ciudad urbanita, como puede ser donde yo vivo, en Tres Cantos, en Madrid, que hacerlo en un pueblo con 15.000 habitantes que esté muy próximo a la serranía, donde haya serranía de Huelva, serranía de Sierra Morena, que haya caza mayor y que haya pues un montón de realas y de núcleos zoológicos donde hay muchos animales. Es decir, todos esos factores influyen mucho en cómo abordar el tema. Luego hay temas que son exactamente comunes en todos, pero a la hora de hacer el diagnóstico de situación sí es necesario personalizar porque no todos los ayuntamientos son iguales. Entonces varía mucho el origen de ese exceso de animales que nos llega a los centros de protección. Ya se sabe de dónde vienen muchas veces, porque el estudio de Affinity te dice más o menos la fuente o el origen, pero hay un porcentaje muy alto que llegan al centro, que vienen sin identificar y que no sabe de dónde viene. Entonces, a la hora de elaborar el plan, es un documento que tiene que basarse en datos. Y la calidad, para que se pueda poner en marcha, se basa en datos. Se basa en medir, en apuntar, en comparar y en registrarlo todo. Si no mides, no puedes tener referencias y no puedes ver los cambios que se han producido, porque si te basas nada más en la memoria, al final cometes errores. Pero sí, obviamente, hay unas estructuras que son para todos los municipios, claro. Bueno, aunque acapare un poco, otra pregunta que se me ocurre es el desarrollo de normativa municipal, ¿no? Vamos a llamar normativa municipal, de momento, o el desarrollo de políticas de convivencia y bienestar animal en los municipios, sean del número de habitantes que sea, muchas veces se ve abordado por personas que ponen, como tú has dicho, su buena voluntad, pero tienen faltas de conocimientos y de medios. ¿No crees que debería desde las administraciones superiores dar esa posibilidad? Porque uno llega a un cargo y a veces pues se ve como perdido, ¿no? No sé si me explico. Sí, vamos a ver. Esto lo podemos unir o relacionar, porque tiene relación con lo que hemos comentado anteriormente. A la hora de elaborar una ordenanza municipal, ¿qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Vamos a ser sinceros. Desde que se inventó el Windows, copy paste. Sí, totalmente. Si queremos hacer una cosa bien hecha, no podemos copiar la ordenanza de un pueblo que está a 200 kilómetros o de una ciudad que está a 200 kilómetros y que tiene una infraestructura y que tiene unas características distintas a las nuestras.
porque a lo mejor nuestro municipio tiene una idiosincrasia, por el motivo que sea, que queremos contemplarlo en la ordenanza para evitar problemas, y si hacemos un copia y pega, pues a lo mejor luego ni lo contemplamos. En las ordenanzas también hay que tener en cuenta las características del municipio y qué es lo que queremos. Y una cosa muy importante, yo participé en la redacción de la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, que luego ha sido copiada y pegada en muchas ocasiones, hace ya muchos años. Y una cosa importante es que los que hicimos la ordenanza en aquella ocasión éramos todos técnicos, éramos todos veterinarios, que estábamos trabajando en distritos y que luego teníamos que aplicar la ordenanza. Es decir, es muy bonito y es muy fácil desde un despacho, desconociendo cómo se funciona en la vida real y en la calle, redactar una ordenanza que luego es inaplicable. Con lo cual, quiero decir que a la hora de redactar una ordenanza, por lo menos que intervenga una persona que tenga experiencia y que ponga un poco de cordura, porque el papel lo aguanta todo, tú puedes escribir, vamos, lo que quieras, pero si luego eso es incumplible, pues buena burra hemos comprado. Y si además, para poder cumplir la ordenanza, estamos siempre con problemas de competencias, con problemas de recursos, pues flaco favor. Y bueno, tenemos ejemplos de leyes que se han redactado desde un despacho y que el cumplimiento después de 20 años ya hemos visto lo que ha sido. La tenemos en la mente todos, la ley de perros potencialmente peligrosos. O sea que la ordenanza tiene que redactar la gente que sea profesional y teniendo muy claro cuál es el objetivo. Es decir, y dentro de la ordenanza se puede meter perfectamente integrar el plan de gestión de los animales de compañía. Debería, porque de alguna manera tú en la ordenanza puedes establecer aquellos puntos que tienen que facilitarte información para tener registros, para poder analizar. Y a partir de ahí establecer los controles que tú consideres oportunos por parte de las unidades administrativas que tengan que hacerlo. Pero claro, tienes que ponerlo ordenanza. Si no, luego ya sabes lo que ocurre, que te llega el funcionario de turno y te dice, eso no es mi competencia. No, la ordenanza no dice que yo tenga que hacer eso. Entonces, se pueden hacer muchas cosas, hay que echarle un poquito de imaginación. Por eso digo que el foco se ha puesto, o se está poniendo en los centros de protección. Y bueno, si queremos trabajar en bienestar animal y en protección, hay que irse al principio de la cadena. Yo veo a los voluntarios que entran en los centros de protección a pasear a los animales con un amor y con un cariño, pero a lo mejor un voluntario en los parques de la ciudad para hacer una campaña con los dueños de los perros de concienciación, una campaña que haga el ayuntamiento, también puede funcionar. O a lo mejor pues, los voluntarios yendo por las pedanías y por los alrededores de la ciudad donde hay un número importante de perros sin control, o que sabemos que es un sitio donde puede haber animales que no estén ni identificados ni dados de alta. Simplemente es ver y tomar nota y pasar información a policía para que luego policía vaya. Es una labor que pueden hacer perfectamente los voluntarios. Y, hombre, pues se puede aportar una información que va a redundar, evidentemente, en el bienestar del conjunto de los animales de la ciudad y en la convivencia de la ciudad. Ahora, si el foco caliente del problema lo tenemos en una zona donde no va nadie, ni tan siquiera la policía, en Madrid tenemos, por ejemplo, la Cañada Real de las Merinas, que es un foco de venta de droga muy, muy importante. Y, bueno, pues ahí te puedes encontrar, en cuanto a animales, cualquier cosa. Bueno, ahí entrar es muy complicado, pero no siempre todos los sitios son tan complicados. Pero es decir, aunque sean extrarradios o zonas periféricas, pues muchas veces se puede ir a recopilar información, simplemente. A ver, primero comunicarte, antes de pasarte otra pregunta, que podrías pulsar el cuadradito de donde tienes el control de las diapositivas y desde allí manejarte, a lo mejor puedes llegar a ellas. A ver, inténtalo mientras que leo la pregunta que te pasa un compañero. Leo dice, efectivamente la ley de PPP ha influido seriamente en el aumento del abandono de este tipo de animales. ¿No crees que sería más que conveniente que el colectivo veterinario luchara por su eliminación? ¿Es una pregunta? No sé qué será mejor, si eliminar una ley o modificarla, porque
Este tema lo tratamos en las jornadas que organizamos en Córdoba el año pasado sobre animales potencialmente peligrosos. Sacamos unas conclusiones que hemos entregado al nuevo director general de Derechos de los Animales y que ha prometido tenerlas en cuenta de cara a la nueva ley que quiere redactar de derechos y de protección animal. Hombre, el derogarla sería una posibilidad. De cualquier manera, la ley se puede cambiar también. Hay cosas que se pueden cambiar. Hay que ver en qué sentido, pero cualquiera de las dos posibilidades podría ser válida. Y la verdad es que es una ley muy mala. Es francamente mala y nos crea muchos quebraderos de cabeza. Así que no, a mí me firmo por cualquiera de las dos. Ya has visto, creo que puedes acceder a las diapositivas, vas pinchando en ellas. ¿Lo ves o no? ¿No ha pasado? No, es que no sé por qué motivo esas se han quedado, no sé, no se ha debido de cargar. Bueno, intentaré ahora si puedo, mientras que voy respondiendo las preguntas, salgo, vamos, quito la presentación y la vuelvo a cargar otra vez, a ver si es que... Pero a mí me están apareciendo, yo creo que sí, ¿no? ¿No las tienes, Juan Carlos? No, después... No tengo más. Sí, me aparecen, pero voy al final y terminan en la que tengo, en esta. No aparecen más. Tenía que haber dos más. Y no aparecen. Pero bueno, lo que hago es que os mando el documento bueno para que la podáis pasar. Bueno, el otro era un juego de palabras, un algoritmo para de alguna forma, mediante una fórmula, llegar a la conclusión de que es necesario, para llegar al abandono cero, pues tener en cuenta pues todas las cosas que hemos estado hablando a lo largo de la charla, que comentaba también Cristina, y bueno, pues para hacerlo un poco más llevadero y animoso, pues me he inventado una fórmula, un algoritmo. Y ya está, no tiene más, es un tema de invención. A ver, otra pregunta, no sé, creo que ya casi os respondiste, pero era sobre ¿os han permitido opinar en el desarrollo de la ley de bienestar animal nueva con referencia a estos temas? Bueno, nos han pedido que aportemos nuestra opinión, y estamos en ello como asociación, sí. Sí, bueno. Eso sí. Otra cosa es luego ya lo que quieran hacer. Pero bueno, sí, la última conversación que yo tuve con el director general era que sí, que por favor que les aportáramos nuestra opinión y nuestra experiencia, para poder tenerlo en cuenta a la hora de redactar la ley. Vamos, la ley lleva un proceso bastante complejo y largo, excepto la famosa que hemos nombrado antes de la de PPPs, que fue la ley más rápida de toda la legislatura de España, porque se aprobó en 3 meses. Pero vamos, una ley se puede tirar 1 año o 2 años fácilmente para que se termine de promulgar y aprobar por el Congreso de los Diputados, y bueno, lleva su tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que se hace con este tema. Juan Carlos, dime. Una pregunta que te voy a hacer con respecto a las especies invasoras. Especies invasoras que primero son animales de compañía, como es el caso de los cerdos vietnamitas. Bueno, ya son especies invasoras. Dentro de poco tenemos unas decisiones que tomar con esos animales, que habrá que esterilizarlos a petición del propietario y por consignación del propietario. ¿Cómo podríamos convencer a la sociedad de, hombre, que se puede tener lo que quiera, pero hay a veces como cosas absurdas, como tener una pitón de 2 metros en un patio, o un cerdo vietnamita que crece y se convierte en un animal de 200 kilos que pasea por todo el pasillo de tu casa y no sabes qué hacer con él? ¿Cómo podríamos hacer entender a la población qué consignas hay que dar? Porque está claro que la permisividad y la libertad de acción de todo el mundo es lo que todos queremos, pero igual que había alguien que preguntaba en el chat, ¿qué hacemos con los perros potencialmente peligrosos? ¿Los prohibimos?
¿Cómo podemos conseguir, porque es que eso es una carga económica para cuando hay un abandono de estos animales también para el propio consistorio, para el propio ayuntamiento? ¿Cómo podríamos hacer normativamente, convencer a la gente? Es que es difícil, vamos a ver, es un tema de educación. Más que de educación, yo es que si yo supiera eso, tendría en mi mano la capacidad de cambiar el sentido, o sea, el poder inculcar sentido común a las personas. ¿Tú sabes el valor que tiene eso? Pues, eso no hay dinero para pagarlo. Entonces, es un tema de sentido común. Es que la gente, a veces, pues por esnovismo, por 40.000 cosas, hace cosas que son absurdas de todo punto, ¿no? Y luego el problema es que generan graves consecuencias para los vecinos. El caso de la pitón, o cosas mucho peores, porque hace unos años os acordaréis que en prensa salió que habían cogido una cobra o una cascabel en un parque del distrito de Tetuán en Madrid, sí. Que había picado al dueño y se le había escapado. Bueno, pues como consecuencia de esa picadura, que tuvieron que tratar a esta persona en el hospital, en España todos los centros herpetológicos que trabajan con serpientes tienen dosis de suero anti y tienen protocolos de seguridad que cada vez que están trabajando con animales, manipulando cualquier tipo de serpiente venenosa, tienen el suero cargado al lado por si acaso tienen que inyectárselo, ¿no? Bueno, pues se quedaron durante una semana o 10 días todos los centros herpetológicos de España, de los zoos y de otros centros, sin poder trabajar porque tuvieron que recopilar todos los sueros para poder tratar al señor. Sí, sí. Entonces, vamos a ver, nosotros ahora tenemos unos pocos cerdos vietnamitas que se están hibridando con jabalíes sueltos en algunas zonas de Madrid. Sí. Y luego ya habéis visto los problemas que ha habido en Sevilla y que tenemos en Madrid y en otros sitios para el tema de capturas de exóticos. Sí. La legislación es muy clara. El tema técnico también está claro. Y bueno, pues en España ya sabemos lo que ocurre. Y lo estamos viendo en esta última oleada de nuestra querida pandemia. El español por naturaleza es bastante rebelde y le gusta saltarse las normas. Y bueno, pues hacer que todos vayamos por un mismo sitio a veces es complicado. Muy complicado. No, es un tema que podríamos estar hablando horas y horas, diseñar programas y proyectos, ponernos en marcha y nos daríamos de bruces una vez y otra vez y otra vez. Es muy complicado, es muy difícil. Y otra cosa, Juan Carlos, con el tema de las colonias de gatos, nosotros en Cádiz llevamos ya años implantando Inmaculada, precisamente es la que dirige desde el colegio la gestión de las o los convenios de las colonias de gatos, de los ferales. Cuando escuchamos, bueno, esos gatos los eliminamos y tal, no, es que yo entiendo que esos animales tienen que estar porque son de ahí, pero hay que limitar su crecimiento debido a que se han hecho otro tipo de actividades como es la desratización y desinsectación que provoca que ese animal se le dé de comer de otra manera y se reproduzca y de una manera descontrolada y esté ahí y no podamos hacer pero hay que convencer bien que el tema de las colonias felinas es un tema muy complicado, que ya hemos hablado una vez tú y yo de este tema. Yo tengo una ponencia específica sobre esto que la hice en Barcelona hace un par de años y realmente vamos a ver, gatos ha habido siempre y yo creo que bueno, no hay ningún problema porque lo siga habiendo, pero no de la manera que están ahora mismo. Es decir, no podemos tener ese descontrol que hay y si queremos tener gatos tenemos que ser los primeros en defender el bienestar animal. Para un gato que está con leucemia felina o que está con inmunodeficiencia, que le ves unas legañas que le llegan hasta el suelo, moqueando, a mí, por mucho que me digan que ese animal está libre y está así feliz, mire, yo lo siento mucho, es que ese animal no tiene un estado de bienestar, está enfermo. Entonces, a mí ese tipo de situaciones me generan mucho malestar porque yo puedo entender que puede haber 2 gatos, 3 gatos, que una persona se ocupe de atenderlos, que estén perfectamente atendidos sanitariamente, que tengan
que tengan sus vacunaciones correspondientes, y allí en Cádiz más todavía, y sobre todo de rabia, por la proximidad a África, pero que estén absolutamente controlados y que estén estériles. Y si eso se hace así, y se hace un verdadero control sanitario, las colonias felinas todas deberían de tener fecha de caducidad. Lo que pasa es que lo que ocurre es que en cuanto que tienes animales que les dan de comer, siempre hay alguna persona que suelta su gato y lo está de casa. Porque como no está identificado, pues no hay manera de poder. Entonces, ese tipo de animales, la situación es esta bola de nieve que sigue haciéndose grande, aunque vayas quitándole poco a poco, pero no termina de deshacerse la nieve. Yo entiendo que colonias sí, pero súper controladas y un número mucho más limitado de los que hay ahora mismo. No podemos tener una colonia con 30 animales, con 40 animales. No. Juan Carlos, hay una pregunta que quizás podamos ayudar nosotros en la respuesta, pero bueno, queremos la tuya también. Participante pregunta que dice en relación a las colonias de gatos tras su captura para esterilización, ¿cómo podríamos diseñar algo para su identificación? La actual normativa de chips obliga a asignarlos a un dueño y los ayuntamientos no están por la labor. Sin embargo, identificarlos es la base de su control. Nosotros podemos ayudar en la respuesta, Carlos, pero bueno, te permitimos que contestes tú primero, pero vamos a contestar también a eso. Vamos a ver. Son las dos tendencias que hay. Unos que dicen que los gatos tienen que inscribirse, o sea, el microchip inscribirse a nombre del ayuntamiento. En algunos sitios se hace así. Y en otros los ayuntamientos se niegan y dicen que se inscriba a nombre de la protectora o de la persona que los está atendiendo. Desde el punto de vista legal, la responsabilidad, si el gato está suelto en un terreno público, hay una responsabilidad patrimonial del ayuntamiento. Yo no sé, lo importante es que estuviera identificado. No me atrevo a decir a uno o a otro, porque puede haber aspectos legales que yo no controle de ahí de Andalucía y pueda meter la pata. O sea, eso mejor os escucho a ver qué decís vosotros. Cristina, ¿contestas tú o bueno, lo hago yo? Bueno, Inmaculada está últimamente en una reunión promoviendo quizás lo que nosotros ya sabemos hacer, que es el control, aplicar las mejores técnicas disponibles para darle solución al problema de las colonias felinas. Y nosotros lo que queremos es hacer una solución no por el tema de la identificación, sino sí por la salud pública, que es lo que tú has dicho antes de la vacunación de la rabia, por aquello que tenemos muy próximo el continente africano, y el gato es un animal que puede pasar por ejemplo, en las Algeciras de un contenedor, en un barco y lo tenemos aquí con rabia, y además los animales sueltos, incontrolados y tal. Inmaculada estaba hace poco en una reunión trabajando el tema además de la identificación. Ella sí que puede dar luz a esto porque ha estado hace muy poquitos días en esa reunión. Cuenta tú, Inmaculada. Bueno, está todavía en proyecto, pero está bastante avanzado. Se intenta la identificación identificando con colonias. Para eso, primero tenemos que animar a los municipios a una gestión de sus colonias, para empezar, ¿no? El tener un plan de gestión de colonias, que es en lo que el colegio está interviniendo con los diferentes municipios, ¿no? En ayudarles a hacer una gestión de colonias y de control de estas colonias. La identificación de esta forma podría ir a nombre de las colonias, con un microchipado, con unos permisos. Esto, como bien ha dicho el compañero, los problemas son legales, ¿no? Porque un microchip tiene que ir a nombre de algo o alguien, ¿no? Y intentar hacer una partida de microchips en las que estén destinados a estos animales. De esta forma, poderlos vacunar y tener un censo real de animales ferales, pero vacunados al mismo tiempo de rabia. Sobre todo por la importancia de la vacunación, como dice Cristina, no por el hecho en sí solo de controlar este Pepito o este Jaimito
y está esterilizado, que eso ya lo hacemos con el corte en la oreja con la marca identificativa, sino por temas de salud pública. Entonces, está bastante avanzado, yo creo que en algún momento llegaremos. No sé, no puedo contestar más porque no puedo dar más datos del avance. Estoy viendo desde el control que el presidente de Bilbao, del Colegio de Bilbao, está preocupado por las intervenciones que hace con el tema de las colonias felinas, porque en su zona debe ser una problemática bastante importante y está atento. Me ha sorprendido, me ha hecho gracia encontrarlo en el chat y ha escrito diciendo: no me importa que me identifiques porque en Andalucía lo hacéis mejor que en otros sitios. Y bueno, pues gracias, Álvaro, por participar, preguntar y bueno, y plantear. Sabemos la problemática que hay en todos los municipios con esto de las colonias ferales y la confusión que tiene un poco la gente de lo que es el buenismo y que no está bien entendido. El bienestar animal, y sobre todo de esos animales salvajes y de esos animales ferales que no son animales domésticos, no está bien entendido. La compasión por esos animales. Yo creo que hay que quererlos, protegerlos, pero dentro siempre del bienestar animal. No darles el alimento, sino procurar que estén sanos, que no tengan el riesgo de contraer la rabia o de contagiarla y que no tengan otras enfermedades como la leucopenia y las parasitaciones permanentes y los problemas que tienen pues ellos mismos de competencias de espacio, y están todos arañados, peleados, llenos de heridas, magullados y es una pena. Yo creo que hay que tener otro tipo de compasión con ellos, que no es precisamente el darles de comer simplemente, sino ordenar, como bien ha dicho Inmaculada, hacer un estudio de la colonia, ver la importancia que tiene la colonia en la zona, ir diezmándola poquito a poco mientras los animales estén enfermos, para tener unos animales gatunos sanos y saludables. Pues, Juan Carlos. Pues muchas gracias muchos saludos para Álvaro, que aunque no le vea, pero por lo menos saludos para el de Bilbao y nada, que nos vemos cuando queráis. Juega el Cádiz contra el Bilbao, hablando de todo un poco. ¿Ah, sí? Ahora hay un partido de fútbol Bilbao-Cádiz. Anda, mira. Sí. Pues nada, yo no puedo decir nada, que gane el mejor, porque tengo el corazón partido entre Cristina y Álvaro. Lo siento mucho, no me voy a manifestar. Bueno. Así que bueno, pues, muchas gracias por todo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias de parte de Juan de todos los participantes, por supuesto, y también de Álvaro, que te envía un abrazo y la enhorabuena. Muchas gracias, Álvaro. Y por supuesto, nos gustaría tenerte próximamente, porque esto ha sido así como muy condensado, ¿no? Y una Yo, mira, encantado de estar en CAI, por aquello de que, aunque son lejanas, pero tengo mis raíces por allí también. Y bueno, pues siempre es una tierra que me tira. Así que, aunque sea vía telemática, no sé, a lo mejor algún día estos ingenieros y los técnicos consiguen inventar una conexión de internet que nos traiga a los aromas del mar, y ya pues lo hacemos todo redondo. Eso. Muchas gracias. A ti. Nada, damos por clausurada la jornada. Muchas gracias a todos y gracias. Nos veremos pronto. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Quería dar las gracias a Diputación por insistir en la existencia de estas jornadas, y vuelvo a decir gracias a Mario Helio que nos ha acompañado al inicio de la ponencia. Un abrazo a todos y muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.